psicoterapia realmente funciona? Yo soy Julio Sandoval, acompáñame a descubrirlo. Allá afuera existen todavía muchísimas dudas, muchas preguntas, muchas incógnitas alrededor de la psicoterapia. Principalmente, algunas de las dudas que se tiene es si realmente funciona o simple y sencillamente es un efecto placebo, donde la gente se autogestiona y según le sirve. Vamos a ver qué es lo que nos dice la neurociencia detrás de esto. Y la respuesta más corta y más sencilla que tengo es, depende. La típica respuesta de los psicólogos. Pero esto realmente sí tiene que ver con muchísimos factores. Por ejemplo, con el tipo de terapia o tipo de tratamiento al que vayamos enfocados. ¿A qué me refiero o a qué voy? Si tú ahorita mismo buscas psicoterapia o terapia en Google, seguramente te van a aparecer un sinnúmero de resultados. Dentro de ellos va a haber personas que no están certificadas, personas que no tienen la preparación suficiente o simple y sencillamente personas que sí están preparadas pero con pseudoterapias o con pseudociencias que no tienen ninguna base científica de que funcionen. Por eso justamente depende, porque si tú vas y buscas ayuda con una persona que realiza este tipo de actividades en las que te pone las manos en la cabeza y que supuestamente con energía te ayuda, lo único que va a pasar es que vas a tirar tu dinero y después vas a ir a buscar a alguna persona que sí esté realmente preparada. Por eso, justamente depende. Y esto no necesariamente es psicoterapia, pero se autodenominan de esta manera justamente como para atraer la atención, ¿no? Para atraer más público, más clientes. Ahora bien, si tú asistes con una persona certificada que tiene un posgrado, pero para pasar ese posgrado tuvo que haber hecho incluso prácticas supervisadas con fundamentos basados en evidencia científica, la cosa ya cambia. Y la respuesta cambia a sí. ¿Pero por qué cambia así? ¿Simplemente porque yo lo digo? No, realmente no es porque yo lo digo, sino porque lo dice la ciencia, lo dice la evidencia. La práctica psicoterapéutica que más ha demostrado evidencia con personas es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es esto de psicoterapia cognitivo-conductual? Bueno, es una práctica en la cual se basa en fundamentos cognitivos y conductuales. Con lo cognitivo se refiere a aquellos fundamentos en los cuales las personas tienen pensamientos o creencias que los lleva a comportarse de cierta manera. Y el fundamento conductual es aquel argumento que se ha demostrado que mediante la modificación de la conducta podemos llevar a cierto tipo de patrones de comportamiento. Y si los juntamos, es justamente lo que tenemos, la psicoterapia cognitivo-conductual. De manera resumida, obviamente es muchísimo más complejo que lo que acabo de decir, pero si lo tuviera que resumir, simple y sencillamente sería eso. Y hablando de evidencia, te voy a compartir una investigación que se me hizo muy interesante porque realmente nos dice que esto funciona para cambiar vidas. Esta investigación lo que hizo fue evaluar qué funcionaba mejor, la psicoterapia cognitivo-conductual o la terapia únicamente con antidepresivos y lo evaluó en un periodo de tiempo después de terminar el tratamiento para evaluar recaídas. Ahora bien, antes de irnos directamente a los resultados de la investigación, es importante que entendamos las bases de este estudio, porque las bases de este estudio están dirigidas a la neurociencia de la depresión y no podríamos entender la neurociencia de la depresión en si funciona o no la psicoterapia si no entendemos cuál es el funcionamiento básico del cerebro o el funcionamiento sin ningún tipo de padecimiento. Y para ayudarnos a entender un poco más a fondo esto, te traigo esta imagen. En esta imagen lo que vemos es el cerebro humano. Y aquí pues señalamos principalmente dos áreas. Está la corteza prefrontal y la amígdala. La corteza prefrontal, mediante muchísimos estudios, se ha visto que está relacionada a la planificación, a la toma de decisiones, al razonamiento e incluso al control de la conducta. Ojo, esta corteza prefrontal tiene que ver con muchísimas otras funciones, pero principalmente va enfocado al control conductual. Algunos autores manifiestan incluso que la corteza prefrontal
es el área que nos separa de los animales. Porque, pues, como bien lo mencioné, es para planificar, tomar decisiones más racionadas, con cabeza fría, tomando opciones, y de cierta manera es la parte más lógica. Y también tenemos en la imagen la amígdala. Esta amígdala está muy relacionada a la respuesta emocional, la respuesta a los miedos, la respuesta también a la agresividad, que está muy bien estudiada, principalmente con agresividad y miedo, pero también con nuestra respuesta al estrés. Obviamente también, al igual que la corteza prefrontal, se relaciona a muchísimas otras funciones o a otros procesos, pero a lo que más se ha centrado en la parte conductual o en psicología, principalmente es esto. Ahora bien, una vez que entendemos de manera general, muy general, cómo funciona el cerebro sin ningún tipo de padecimiento, ahora sí, vamos a ver cómo explica la neurociencia cognitiva la depresión mayor. Lo que se ha encontrado dentro de muchas cosas, pero principalmente en este estudio, es que aquellas personas diagnosticadas con depresión tienen una amígdala muy activa y una corteza prefrontal poco activa. Esto se traduce y de hecho explicaría muchos de los síntomas de este trastorno. ¿Por qué? Porque son personas que son muy sensibles a las respuestas emocionales, muy sensibles a sus miedos, incluso muy sensibles a ansiedad y estrés. Y como la parte prefrontal está menos activa, que como ya lo vimos es la parte lógica de razonamiento, de toma de decisiones y también de control de nuestra conducta, no está tan presente, pues por eso justamente estas personas se dominan más por sus emociones y son más propensos a esta respuesta emocional. Entonces, esto es lo que sabemos o es lo que nos dice la neurociencia. Y bien, pues de manera general vemos cómo esto sí podría explicar la sintomatología de la depresión. Pero otro dato interesante que nos brinda esta investigación es que se pudo determinar que el antidepresivo que investigaron en este estudio iba directamente a trabajar en la química de la amígdala. Entonces lo que hacía es que la iba apagando gradualmente. Por lo tanto, estas personas iban haciéndose menos propensas al estrés, menos propensas a la respuesta emocional y por lo tanto sí se iban sintiendo mejor. Entonces lo que sí se pudo ver es que por eso justamente los antidepresivos sí funcionan, porque van apagando gradualmente esta parte del cerebro. Y por el contrario, la psicoterapia cognitiva junto con la conductual, lo que hacen es trabajar con los pensamientos, con aquellas creencias, porque las personas que tienen trastorno depresivo mayor tienen cierto tipo de pensamientos que son irracionales y lo que hace es reestructurarlas para que la misma persona vaya tomando sus propias herramientas y vaya controlando de cierta manera estas creencias y estos pensamientos. Y lo que se vio es que la terapia cognitiva va activando gradualmente nuestra corteza prefrontal. Y esto la verdad está muy bueno porque nos brinda evidencia sobre cómo cambia nuestro cerebro con ambos tipos de tratamiento. Eso es muy interesante. Y obviamente, pues esto nos habla de una eficacia compartida del tratamiento cognitivo junto con antidepresivo. Vemos cómo podría ser un tratamiento gradual o integral de mejor manera. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más, porque no solamente es, ya me tomé mi pastilla y listo, o ya fui con el psicoterapeuta y listo. No, hay que ir profundamente más allá después de finalizar el tratamiento para ver cuál fue el más efectivo. Y por eso, esta investigación nos trae esta gráfica que a mí se me hizo muy buena. En el eje de la izquierda tenemos aquellos pacientes sin recaída y en el eje de abajo tenemos aquellos meses después de finalizar el tratamiento. Por eso va de 12 a 24, es decir, de un año a 2 años después de finalizar el tratamiento con puro antidepresivo o con pura psicoterapia cognitivo-conductual. Y como vemos en azul, aquellas personas que solamente tuvieron el tratamiento con antidepresivo después de finalizar el tratamiento, es decir, después de dejarse de tomar las píldoras, fueron recayendo cada vez más gradualmente, comparado
con aquellas personas que fueron a psicoterapia cognitivo-conductual, sí se observa también una pequeña recaída, pero es muchísimo menor. Y es importante que entendamos que esta gráfica nos da datos muy duros y nos pone a pensar muchísimo para profundizar más sobre los dos tipos de tratamiento y también de la depresión por sí misma. En este caso, la conclusión más a grandes rasgos que podríamos ver es que las personas que solamente toman antidepresivos les funcionan, sí, sí les funcionan, pero si se los dejan de tomar, van a recaer. Obviamente, no todos, pero sí pueden llegar a recaer porque no tienen esas herramientas que les da la psicoterapia cognitiva. No tienen aquellas herramientas donde les enseñan a reestructurar aquellos pensamientos o aquellas creencias para no seguir recayendo en las emociones y a no dejarse dominar en sí por ellas. Obviamente a grandes rasgos y siendo de manera muy simplista, porque es más profundo y es más complejo. Pero a grandes rasgos y alguna conclusión general podría ser eso. Incluso el autor de la investigación, que es Girard Siegel, nos dice esto, textual. La terapia cognitiva le enseña al paciente a intervenir y utilizar su corteza prefrontal en lugar de dejar que sus emociones lo dominen. Basado en los resultados, esto es lo que nos dice el autor. Ahora bien, también es muy importante considerar que esto no es como tener una varita mágica, como que la persona va a ir al psicoterapeuta y automáticamente ya no va a tener depresión. Es importante que tengamos nuevamente el factor depende. ¿De qué depende? Si la persona va continuamente a las sesiones, si la persona va continuamente o hace sus tareas o los ejercicios que le ponga el psicoterapeuta, y también la preparación del psicoterapeuta, las técnicas que tenga el psicoterapeuta, la edad de la persona, si es un adolescente, son diferentes tipos de cosas, si es un adulto mayor, es diferentes tipos de cosas, un adulto joven, etcétera. Y por el otro lado también por respecto al antidepresivo, que actúan químicamente. Hay muchísimos tipos de antidepresivos. Aquí solamente se estudió uno, pero hay una amplia gama. También hay que ver el tipo de dosis, la ampliación de las dosis, las edades también para considerar las dosis. Sí es importante que aclarara esto para que no sonara como que muy tajante, porque evidentemente al tratarse de conducta humana, pues muchísimas variables pueden intervenir. De esta manera finalizo el video. Dime qué te pareció en la caja de comentarios. Muchas gracias.